Buenos días, querido pueblo de Dios. Buenos días, querida comunidad parroquial Cristo Salvador. Buen día a todos y a todas los que nos escuchan a través del canal YouTube. Buenos días a cada uno de las familias de la parroquia, de nuestro país, de nuestra vicaría, Chávez González, también de nuestra arquidiócesis de San Salvador. Buenos días, jóvenes, niños y ancianos. Muy buenos días a todos. Démosle las benditas gracias a Dios, nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, del universo, Creador del hombre y la mujer. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por la luz del día. Gracias por todo, Señor. Y para hacer esa voluntad en este día, para ser como Jesús haciendo el bien, como Él dice, hice el bien a todos. Por eso estamos ya en el día viernes 12 de febrero, dentro de la semana quinta del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos invita siempre a meditarla, a reflexionar, a contemplar y a ponerla en la práctica, en la vida. Las lecturas que corresponden a este día viernes son del libro del Génesis, capítulo 3, del 1 al 8, y el Salmo 31, y el Santo Evangelio, San Marcos 7, 31, 37. Hagamos un momento de silencio para hacer esa oración, pues, para que el Señor pues nos ayude siempre, ¿verdad? Y nos ilumine en nuestra reflexión. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel, que a través de Moisés, los profetas, los salmos, manifiestes tu voluntad y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte en tu Santa Escritura. Engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa, nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libre. El Señor, vamos a iniciar pues con esta celebración y reflexión de la lección divina, la palabra de Dios. Vamos a iniciar con el canto de alabanza para Dios
nuestro Padre y Señor. Alegre la mañana, página 4. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según Marcos, capítulo 7, 31-37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, el mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfate, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, continuamos siempre con esta reflexión y preguntémonos siempre qué dice el texto de las lecturas. Señor, te damos gracias porque nos concede una vez más la oportunidad de escuchar, meditar tu palabra. Envíanos tu Santo Espíritu para que, acogiéndola con la disponibilidad y sencillez de corazón, ella pueda transformar nuestra vida. Hermano, estamos pues en esa lectura continua del libro del Génesis, un libro pues que nos apremia a todos el inicio de lo que podríamos decir de la vida y de la creación, como nuestro Dios, creador y salvador de toda la humanidad. Estamos hoy en el libro del Génesis, capítulo 3, del 1 al 8. Serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal.
Esa es la frase y podríamos decir es la síntesis de esta primera lectura. ¿Por qué? Nos dice el texto, nos ha dicho, al principio todo fue bueno. Y la situación de la figura de Adán y Eva en el paraíso del Edén. O sea, pero luego llegó el pecado y todo cambió. Acuérdense que el pecado es la ruptura entre Dios y el hombre. Es un relato lleno de imaginaciones, pero con un contenido teológico innegable. Se nos narra la tentación de la serpiente, que es como la figura del enemigo, o sea, Satanás o demonio. La caída primero de Eva y luego de Adán. Y en cambio, inmediato se sintieron desnudos, empezaron a tener miedo de Dios y se escondieron en su presencia. Cuando la vida del hombre, la persona humana, está llena pues de tantas cosas, ¿verdad? De desnudez, como tenemos esa vergüenza, pero más que todo tenemos el temor de Dios. Hoy en nuestros tiempos el temor de Dios se ha desaparecido, porque la mayoría de nuestra gente, muchos de nosotros quizás, hemos perdido el sentido de lo que hoy en el mundo actual, en el siglo XXI, está pasando muchas cosas. Van transformándose, va cambiando todo, la creación, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, salvemos en común nuestras casas. No sabemos por qué se ha personificado la figura de la serpiente y la comparan con la tentación. Tampoco sabemos qué puede expresar la prohibición de tomar el fruto de aquel árbol. Lo claro es que nuestros primeros padres faltaron a una voluntad expresada de Dios, seducidos por la idea de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Muchas veces el hombre quiere ser más que Dios. Claro, el Espíritu Santo nos da sabiduría, inteligencia, ciencia, pero eso es para ponerlo al servicio para el bien común, hacer el bien a los demás, no hacer el mal. Por eso se habla de ese Dios, ¿verdad? Faltaron la voluntad expresa de Dios, seducido por la idea de ser como Dios, como el conocimiento del bien y del mal. Hoy entramos a la reflexión del Evangelio de este día, Marcos 7, 31, 37. Y la síntesis de este Evangelio es: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Queridos hermanos, vemos ahí cómo Marcos nos sitúa en el contexto de su Evangelio. Hoy en estos días pues hemos estado escuchando esta sección de la actividad misionera de Jesús
La misión, como dice, vayan por todo el mundo, pero Jesús les da a los 12 apóstoles, luego a los 72, facultad de predicar, de sanar, de sacar de mal espíritu, y también de poder curar pues a los enfermos. Hoy vemos a Jesús, ¿verdad?, haciendo la curación del sordomudo, que provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón, a pesar que Sidón era un lugar pagano. Todo lo ha hecho bien, igual como lo dice el libro del Génesis, cuando termina Jesús todo el trabajo de la creación. Descansó y dice, todo está bien. Hace oír los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó a los enfermos con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos, poniéndole un poco de saliva. Y con una palabra que pronunció, mirando al cielo. Jesús hace una oración de acción de gracias a su Padre por este hombre. Y dice la palabra éfrate. O sea, es una palabra pues griega. Éfata significa ábrete. El profeta Isaías, que es un profeta del Antiguo Testamento, un profeta mayor, dice que había anunciado que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más ahora en territorios paganos, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Pero además Jesús trata al sordomudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con Él es un encuentro distinto, personal. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó. El día de ayer celebrábamos la jornada 29 por los enfermos, y el Papa Francisco nos exhortaba más que todo acerca de los enfermos, como hoy dice la lectura, ¿verdad?, cuando él habla esas palabras, éfata, ábrete. Por eso, esos enfermos que nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó. El Papa hoy, en una de sus intervenciones, nos dice estas palabras: la enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno. Tiene el rostro de cada enfermo y enferma. También de quienes se sienten ignorados, excluidos, que son víctimas de las injusticias sociales, que niegan sus derechos fundamentales. Podemos confrontar la carta encíclica Fratelli Tutti, número 22. Por ejemplo, estamos hoy nosotros pasando estos momentos de dificultades. La pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios, carencia en la atención de
personas enfermas. Los ancianos, dice el Papa, los más débiles y vulnerables, no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos y no siempre de esa manera equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del compromiso que quienes ocupan cargo de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio de la salud. La salud es un bien común primario, pero al mismo tiempo la pandemia ha puesto también de relieve la entrega y la generosidad de gente sanitaria, voluntarios y trabajadores y trabajadoras, de sacerdotes religiosos y religiosas, que con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado, servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una multitud, dice el Papa, silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de los pacientes que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia humana. Por eso también el Papa sigue diciéndonos acerca de cómo nosotros pues tenemos que tener en cuenta más que todo esas palabras que hoy el Papa nos habla. Y por eso dice que al final pues nos hace ver que la enfermedad impone una pregunta por el sentido que en la fe se dirige a Dios. Una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia, que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata. Por eso, la experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro. Efectivamente, cuando estamos enfermos, la incertidumbre, el temor y a veces la consternación se apoderan de la mente y del corazón. Nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de nuestra capacidad. La enfermedad, pues, es eso, hermano. O sea, por eso el Papa habla, pues, de esos rostros, ¿verdad? Y por eso el Señor, pues, nos invita siempre a estar pendiente de nuestros enfermos. Para nosotros los cristianos, esta vuelta a la nueva creación ya ha sucedido. Baste recordar la teología de San Pablo en la carta a los romanos sobre el pecado del primer Adán comparado con la gracia que nos consigue el nuevo Adán, Cristo Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, se completa gozosamente el ciclo que empezará en el primero, el Génesis, con la victoria de Cristo sobre el maligno, que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, del 9 al 12. Por eso Pablo habla pues de eso
el resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de su iglesia. Los gestos sacramentales, la imposición de manos, contacto con la mano, unción con óleo y crisma, con el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de la alianza, símbolo de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido asumidos por Cristo, que realizaba sus curaciones y subrayaba su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Se podemos ver en el Catecismo de la Iglesia en los numerales 1145 al 1152. Son signos y símbolos. Queridos hermanos, por eso el episodio de hoy que nos recuerda de un modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito de Éfata, en el que el ministro toca con el dedo a los oídos y la boca del bautizado y dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Muy interesante esa parte del sacramento del bautismo. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar. Pero muchas veces estamos nosotros en la humanidad, estamos como oídos sordos y no tenemos voz, como hay una cita en el Antiguo Testamento de un profeta, creo que es Isaías, cuando habla dice que no debemos ser perros mudos, y eso lo retomó nuestro santo San Óscar Romero. No debemos ser perros mudos. Por eso, para escuchar tanto a Dios y como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo. Para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar, en la oración ni el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Reflexionemos, interroguéndonos. ¿Somos capaces de reconocer los efectos que produce el pecado en nuestra vida y hasta en el cosmos? Oremos. Tócanos, Señor, con el soplo creador de tu Espíritu. Renuévanos en la fe de nuestro bautismo. Así naceremos de nuevo como hombres y mujeres libres que confiesan en su palabra y acciones a Cristo como Señor y Salvador. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Deseo pues un buen día a todos, muchas bendiciones, y terminemos con el canto ¿Quién es ese?, página 52, su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez. Buen día a todos. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios
Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y el pecado con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.